cumple 50 años. A partir de una frase que nos expresa de manera absoluta, uno de nuestros fundadores acuñó en su momento, el MAS es hijo del debate, hemos propiciado el encuentro de un número muy importante de personalidades, de dirigentes políticos, para que podamos intercambiar opiniones sobre la situación actual de la oposición venezolana, sobre cómo sacarla de allí, sobre cómo conducirla a un camino que permita nuestra recuperación en el campo democrático y que le permita al país tener una alternativa viable y posible. En ese sentido, les dejamos para que lo revisen, para que discutan, para que forme parte del debate, todo el conjunto de entrevistas que están acá para que los venezolanos podamos tener un elemento sobre el cual poder compartir, poder discutir y poder llegar a acuerdos sin descalificaciones, sino respetándolo. En nombre del MAS, les entrego este trabajo para que podamos contribuir al debate político en Venezuela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? El Movimiento al Socialismo me ha pedido que moderara una reunión que se ha hecho con distintos dirigentes políticos opositores para evaluar la situación actual de la oposición venezolana, también para discutir y conversar, más que discutir, escuchar cada punto de vista sobre hacia dónde debe ir la oposición en Venezuela y, por supuesto, cómo lograr ese objetivo. Esos 3 puntos están siendo, digamos, debatidos en los distintos partidos, movimientos, agrupaciones de la sociedad civil para generar una alternativa de cambio democrático en Venezuela. Tradicionalmente se ha tenido por oposición la actividad militante de políticos organizados en partidos y que critican, cuestionan al gobierno de turno y se organizan para sustituirlo. Hay una asimilación, desde mi óptica, entre oposición y militancia política. En la Venezuela de hoy, sin embargo, el descontento ha ido mucho más allá de la crónica política, ha ido mucho más allá de quienes nos involucramos a diario en la actividad partidista o en la actividad política o en la actividad electoral específicamente. El descontento es general. Yo diría que ha hecho metástasis y que eso ha hecho que muchos sectores del país se organicen. La reciente reunión de Fedecámaras con la Comisión de Paz y Diálogo, como también la reciente reunión de rectores de universidades, directores de tecnológicos, con la Comisión de Paz y Diálogo de la Asamblea, que en términos coloquiales es una reunión prácticamente con el gobierno, indica que hay una manifiesta intención de organizarse. Por eso yo creo que frente a la pregunta de dónde está la oposición, habría que decir que hoy, en el año 2021, la oposición está en todas partes, no solo en los partidos. Ahora, ¿qué debe hacerse para que esa oposición avance? Bueno, tiene que terminar de despertar. Se ha tratado de insinuarle a la sociedad civil, es decir, a quienes no forman parte de partidos ni de sindicatos, quienes no están organizados políticamente, digámoslo así como sociedad civil, se les ha insinuado que organizarse es contaminarse, que involucrarse en la actividad opositora es avalar lo que los partidos de oposición han hecho. Y soy un convencido que en la medida en que la organización política, en el mejor de los términos, llegue a los sectores culturales, académicos, ganaderos, agricultores, transportistas, comerciantes, estudiantes, vecinales, en esa misma medida la oposición se va a repotenciar y los partidos políticos que se han empeñado mucho en llegar a esos sectores, pero que no lo han hecho de la mejor manera, bien por debilidades propias, bien por prejuicios de la sociedad en relación a ellos, bien por desentendimiento entre esos partidos. Los partidos políticos serán mucho más útiles cuando esa población a la que ellos mismos no han podido sensibilizar o no hemos podido sensibilizar de un todo, cuando esa población se reorganice.
Por ello, quiero concluir diciendo que esta interlocución de académicos, de productores, de trabajadores con las mesas de diálogo, que es un inicio de organización política, porque para llegar a hablar con el gobierno o con la comisión del Parlamento hay que preorganizarse, hay que acordarse antes de hablar con ellos. Esto es un buen indicio, es un buen camino de hacer política entre todos, y yo soy convencido que el diálogo o las negociaciones o las aproximaciones o las conversaciones entre contrarios o el acercamiento entre gente que antes se repelía y que se consideraba mutuamente excluyente, yo creo que es el único camino que hoy tiene la oposición. Es decir, los criterios disidentes de los que hoy se han impuesto, las alternativas contrarias a las que hoy rigen en el arte del gobierno, el mejor camino de hoy es el diálogo. Porque, pregunto, si las elecciones son el año 2024, estamos en el 2021, quedan 4 años para las elecciones, ¿qué hacer mientras tanto? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Nos organizamos electoralmente o hacemos política? Es decir, nos organizamos día a día para que los criterios de la oposición puedan avanzar. Los criterios de la oposición pueden avanzar mucho cuando se gana una elección y se tiene oportunidad de cambiar la conducción. Pero mientras no se cambie la conducción, los criterios de la oposición pueden avanzar si negociamos, si dialogamos, si hacemos política. Continuamos. Bueno, hoy en día el cuadro político venezolano tiene una inmensa contradicción y una brecha muy grande sin cuya consolidación es imposible avanzar en lo que hoy en día es el sentimiento fundamental del pueblo venezolano, que es una transición que nos conduzca a la recuperación democrática y a la recuperación económica, social y afectiva del país. Y es que, por un lado, los partidos, digamos, que debieran ser, digamos, las vanguardias, que debieran ser los interlocutores políticos, tienen, digamos, una sensación y una actuación marcada por la confusión y por el fracaso. Si nosotros nos remitimos a los resultados del pasado 6 de diciembre, veremos que fracasó quienes convocaron a la abstención, porque la abstención es la esterilidad, la abstención es absolutamente infecunda desde el punto de vista de poder producir algún resultado positivo. Fracasó quienes llamamos a votar también, porque esa convocatoria no tuvo el eco ni tuvo el respaldo que nosotros aspirábamos. Y todo eso se produce en el contexto de un país que quiere cambio urgente en la conducción. Incluso el deseo de cambio es tan grande que abarca a los propios sectores del chavismo. Uno nota en el chavismo, seguramente ellos tendrán unas consideraciones, unas visiones, unos análisis distintos sobre las causas profundas del malvivir, del desastre en el medio del cual transcurre la vida de los venezolanos, pero todos queremos superar este momento trágico que le ha tocado vivir a Venezuela. Entonces, el desafío fundamental de la política es cómo cerrar esa brecha, es decir, cómo producir una sintonía entre los partidos políticos y ese deseo inmenso de cambio. Y eso requiere unos procesos, a mi juicio, de cirugía mayor. En primer lugar, abrir de cara al país una discusión que tiene que ser en los términos más respetuosos y tolerantes. Y sobre todo con una cosa que yo a veces veo que se desnaturaliza y que es esencial a la hora de trazar una estrategia política. ¿Quién es el adversario principal? El adversario principal, sin duda, por lo menos sin duda para mí, creo que para una parte muy importante del país, es este gobierno que está acabando con el país, que ha sometido al país, digamos, a situaciones inenarrables desde el punto de vista del sufrimiento de la gente. A partir de caracterizar tú cuál es tu adversario principal, entonces ver cómo acercar posiciones, cómo cerrar brechas, cómo ir vertebrando entre unos y otros posiciones que puedan en un momento determinado coincidir en una estrategia asertiva y exitosa. Yo creo que el ejemplo más claro de cómo salir de un régimen autoritario y sobre todo de un régimen depredador como el que tenemos ahora es la experiencia que nos dejó aquí el 23 de enero. Es decir, cómo pudieron
en un momento determinado un liderazgo que se colocó por encima, privilegiando los intereses del país, por encima de banderías, por encima de aspiraciones, cómo fueron capaces de establecer una amplísima alianza que iba desde el Partido Comunista hasta la Iglesia Católica, pasando por todos los matices, muchos de los cuales se habían visto involucrados en antagonismos, en luchas intestinas, en descalificación, etcétera, etcétera. Yo creo que hacia ese modelo, por supuesto, adaptando a los nuevos tiempos, porque la historia no tiene repeticiones mecánicas, nosotros tenemos que avanzar. Ahora, para avanzar hacia allá, tenemos que crear un sedimento, un sustrato, en primer lugar, en el respeto, en la no descalificación, en estar dispuesto a oír con tolerancia todas las ideas políticas. Yo particularmente tengo una visión muy mía del país. Yo creo, por ejemplo, que mientras este gobierno esté en Miraflores, en Venezuela no hay la más absoluta y mínima posibilidad de que haya siquiera alivio a los problemas del país. Por supuesto, el corto espacio de esta concurrencia no me permite desarrollar la tesis, pero es evidente que este gobierno ha sido el propulsor fundamental de esto. Lo que nos unifica hoy en día a los venezolanos, más allá de los partidos, es ese deseo de transición, de cambio, que debe producirse en los mejores términos, que yo lo he defendido a lo largo de toda mi vida, en términos pacíficos, democráticos, de tolerancia, de diálogo, de acuerdo, pero que tenemos que estar claros de que Venezuela lo que quiere es salir de esto y salir democráticamente de esto, ojalá sea en los mejores términos. Entonces yo creo que de lo que se trata es de cómo ir cerrando brechas y además cómo ir respetando los espacios de cada quien. Es decir, yo creo que aquí hay que reconstruir ese extraordinario movimiento que tiene mucha vitalidad de la sociedad civil sin la interferencia partidista, así como los partidos están obligados por su parte a reconstruirse. Y entonces encontrarnos bajo una estrategia común. Esa relación partido-sociedad civil hay que reconstruirla sobre bases de autonomía, sobre bases de respeto y sobre bases de establecer objetivos comunes y de establecer vías, de establecer mecanismos comunes que permitan, repito, potenciar, que permitan vitalizar toda esa energía democrática de la sociedad venezolana. Gracias, Rafael Simón Jiménez.